Muy buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio al curso de técnico en enfermería en sala de operaciones y esterilización. El curso se encuentra a cargo del licenciado en enfermería José Luis Miranda Fernández. Licenciado, ya podemos iniciar. Muchas gracias a todos por estar presentes. Por favor, mantener el audio apagado durante el curso para que no haya interrupciones. Pueden encenderlo en caso de que tengan que responder alguna pregunta. Gracias a todos. Muchas gracias, Lady, por tu gentileza y por tu apoyo en el desarrollo de esta actividad académica programada para el día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. A ver, les voy a agradecer, por favor, para poder interactuar con ustedes. A ver, vamos a dar algunas reglas para poder interactuar. Les voy a agradecer, por favor, al momento que ustedes deseen formular alguna interrogante, ustedes pueden activar el audio del Zoom y una vez que ya ustedes formulan su interrogante, lo vuelven a colocar en silencio. Porque si lo dejan encendido el audio, tenemos interferencia en la comunicación. ¿Sí? Eso les voy a pedir, por favor, estimados participantes. Y si desean también formular alguna interrogante, también lo pueden formular a través del chat. Tienen la línea del chat para que ustedes puedan también formular todas las preguntas que ustedes estimen pertinentes en relación al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar entonces esta actividad programada para el día de hoy. Bueno, les doy la cordial bienvenida a nombre de esta prestigiosa empresa que es Medicina Perú, que tiene bien brindarles, ¿no?, todo el soporte académico en relación a diferentes tópicos, ¿sí? Uno de estos tópicos, lógicamente, que es la importancia de la intervención del técnico de enfermería en sala de operaciones, ¿sí? Y también en la central de esterilización. Antes de empezar, quería preguntarles, ¿alguno de ustedes trabaja en sala de operaciones? ¿Alguno de ustedes trabaja en sala de operaciones en una central de esterilización? A ver, levanten la mano, por favor. En el chat tienen la opción para levantar la manito. ¿Alguien de ustedes trabaja en sala de operaciones? Muy bien. Ana Isabel Ramírez me dice que sí. Mónica Solís también me indica que sí. ¿Ah? Mónica María Rosa Guamán también. Teresa. Licenciado, buenas tardes, soy Mónica. Yo trabajé en una sala de operación, pero eran operaciones menores, licenciado. Ah, ya, muy bien. Excelente. No se preocupe, vamos a tomar en consideración ese detalle. ¿Ah? Ok. Muy bien. Bueno, siempre, por favor, debe a nuestro regresar por permitirnos presentar. No sabemos, todavía estamos atravesando una situación. Estamos atravesando una situación de crisis sanitaria a raíz de esta pandemia del COVID-19. Posiblemente muchos de ustedes han sido testigos presenciales de todos los efectos, las consecuencias de esta mortal enfermedad. ¿Sí? Y posiblemente alguno de nosotros haya padecido esta enfermedad. ¿Sí? Por eso que siempre es bueno tener el soporte espiritual para todas las actividades que nosotros desarrollamos día a día. Siempre debemos agradecer, ¿sí? Es algo que rutinariamente lo debemos hacer, ¿sí? Muy bien. El tema del día de hoy voy a hacer un enfoque sobre la intervención del técnico de enfermería en el centro quirúrgico, un abordaje sobre la clasificación de la cirugía y lo más importante, cuáles son las funciones del técnico de enfermería en sala de operaciones. ¿Sí? Vamos a puntualizar en este espacio de tiempo que nos han brindado todo este tipo de aspectos. También vamos a hacer una revisión de la central de esterilización, los tipos de desinfección, los niveles de desinfección y cómo se clasifica un artículo crítico y un artículo no crítico.
Y en lo que nos resta de tiempo, algunos alcances sobre lo que son las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Ustedes saben que el centro quirúrgico, ¿no? El centro quirúrgico es un área especializada, ¿sí? Es un área especializada. Necesariamente para trabajar en el centro quirúrgico, ¿qué se requiere? Se requiere capacitación y entrenamiento, ¿sí? No puedo ingresar a trabajar en esta sala especializada si previamente no he sido entrenado, no he sido capacitado, ¿sí? A raíz de esta pandemia, lógicamente que las intervenciones quirúrgicas disminuyeron de una manera muy significativa, ¿verdad? Por este problema del COVID-19. Solamente se han atendido cirugía de emergencia, ¿verdad? Ya no cirugía selectiva, ¿no? Se tuvo al inicio este gran problema, ¿sí? Se tuvieron que aplazar muchas intervenciones quirúrgicas, pero a medida que se han ido restableciendo todas las actividades, ya los hospitales, lógicamente, que están regresando a realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿no? De acuerdo a su nivel de resolución. Muy bien. En relación a la cirugía es una de las modalidades de terapia médica más importantes. ¿Por qué? Porque lógicamente que nos va a poder permitir solucionar algunos problemas de salud, ¿sí? Usted sabe de que se puede presentar cualquier tipo de situaciones que necesariamente a veces tengo que recurrir a la cirugía, ¿sí? A veces ustedes han podido observar cuando una persona llega, ¿no? Al hospital, llega por una apendicitis aguda. Esa apendicitis aguda necesariamente es un problema quirúrgico agudo que requiere intervención inmediata, que no puede esperar por el riesgo de complicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sin ningún otro tipo de reparo, necesariamente tengo que programarlo al paciente para sala de operaciones. Por eso que ustedes han visto que rápidamente se realizan, ¿no? Los riesgos quirúrgicos, ¿no? Y necesariamente una vez que ya tengo todo preparado, el paciente recién sube a sala de operación, ¿sí? Y a veces hay operaciones de emergencia que ni siquiera nos dan espacio para hacer riesgo quirúrgico. Es tanto la gravedad que lamentablemente tengo que omitir algunas cosas. Y a veces eso sucede, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que tienen un embarazo ectópico. Ustedes saben que el embarazo ectópico es la anidación del huevo, ¿no? O del huevo cigote en la trompa. Y a veces puede generar desprendimiento de la trompa y genera una gran hemorragia. Ahí no me va a dar tiempo ni siquiera para hacer riesgo quirúrgico. Rápidamente esa persona tendrá que subir a sala de operación, ¿sí? Por eso que la cirugía indican que por todas estas condiciones, la cirugía es una experiencia estresante, ya que implica una amenaza para la vida. Acuérdense que a mayor edad, mayor riesgo. Un anciano de 80 años, por ejemplo, si yo lo programo a sala de operaciones, necesito hacerle un cateterismo cardíaco, necesito colocarle un stent, ese paciente probablemente no va a tolerar la cirugía. Por eso que hay que hacerle el riesgo cardiológico, el riesgo neumológico, porque a veces el paciente se nos puede morir en sala de operaciones. Por eso que cuando está en sala de operaciones el paciente, tengo que saber reanimar, porque existe la probabilidad que el paciente puede seguir una parada cardíaca, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto que también es importante tener en consideración es el dolor. El dolor es un elemento frecuente en los casos de cirugía, ¿sí? Por eso que todo el personal de salud, llámese médicos, enfermeras, técnicos, todos tienen que contribuir a tratar de aliviar el dolor. Es una experiencia sensorial no generalmente desagradable. Y el paciente a veces tiene temor a la cirugía, ¿no? A veces el paciente tiene mucho temor en ingresar a la cirugía. Y a veces el paciente me hace taquicardia. Y a veces en sala de operaciones el paciente me hace parada cardíaca. Por eso es que un paciente que tiene dolor, que está ansioso, ¿no? Y que tiene taquicardia, ese paciente no se le puede realizar una intervención quirúrgica. Es una intervención de alto riesgo, ¿sí? Por eso que hay que tratar de ayudar y tratar de controlar el dolor. Muy bien. La cirugía, por su clasificación,
Este tipo de clasificación de la cirugía, por su localización, se clasifica en una cirugía externa y una cirugía interna. Y por su extensión, puede ser una cirugía menor y posiblemente puede ser una cirugía mayor. ¿Sí? ¿Cuál es el reto? El reto es cuando ustedes participan en una cirugía mayor. Por ejemplo, una cirugía mayor de cavidad. Cuando hago una exploración, una laparotomía exploratoria, tengo que abrir cavidad. Ese paciente necesariamente para esa cirugía mayor tengo que inducirlo a una anestesia general. Y ese paciente que es inducido a la anestesia general, lamentablemente tiene el riesgo. Ya. Muy bien. Les comentaba el riesgo de una cirugía mayor es que se puede deprimir el centro respiratorio. Se utilizan anestésicos potentes. Lamentablemente a veces la intervención lo requiere. Por eso que a veces cuando lo inducimos a una analgesia potente, el paciente puede generar a veces depresión del centro respiratorio. En sala de operaciones el paciente me hace parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria. Y también tengo que saber reanimar, pues es una necesidad. Esos son los riesgos que nosotros tenemos cuando se genera una cirugía mayor. Cuando es una cirugía menor podría ser una anestesia local, ¿no? O puede ser epidural, el paciente está despierto. Solamente se hace una anestesia regional. Posiblemente el riesgo va a ser menor. Entonces depende mucho el riesgo de la cirugía por el tipo de cirugía que se va a realizar. ¿Sí? Muy bien. Otro aspecto importante también es necesario establecer en relación a qué, en relación al propósito de la cirugía. ¿Sí? Uno puede ser no diagnóstica. A ver, ¿alguno de ustedes me puede indicar, no, un ejemplo de cirugía diagnóstica? Un ejemplo de cirugía diagnóstica. Un ejemplo. Un ejemplo de cirugía diagnóstica. Un ejemplo. O un ejemplo de cirugía curativa. Un ejemplo de cirugía restaurativa. Una cirugía de tipo paliativa o una cirugía estética. ¿De diagnóstica cuál sería? De diagnóstica. Un ejemplo. Una cirugía de vesícula. Muy bien. Una cirugía de vesícula. Puede ser. Una cirugía curativa. Curativa. Una cirugía curativa. Licenciado, Sí. sería pues o sea, extirpar un tejido maligno. Extirpación. Extirpación de un tejido Un maligno. tejido maligno. Ujú. Muy bien. Restaurativa. De una Una fractura. restaurativa. ¿Ah? De una fractura. Puede ser una intervención quirúrgica de una fractura. Paliativa. Paliativa. Calidad de vida. A ver, calidad de vida. Calidad de vida. Muy bien. ¿Y estética? Licenciado, en estética Rinoplastía. sería una rinoplastía. Muy bien. Rinoplastía. Muy bien. A ver, cuando hablamos de cirugía, cirugía diagnóstica, ¿no? Cirugía diagnóstica, lógicamente que a veces, hay veces, ¿no? Necesariamente tengo que hacer una exploración para poder obtener una biopsia, ¿no?
una biopsia. Por ejemplo, el paciente tiene cáncer ¿de qué? Cáncer del Tiene estómago. cáncer de estómago, ¿no? Entonces, si yo le hago una intervención quirúrgica, a veces hago la exploración y posiblemente me puedo encontrar que hay tejido cancerígeno, ¿no? Entonces, eso podría ser pues una cirugía diagnóstica. Curativa, puede ser que el paciente, puede ser que el paciente sea un paciente quemado. ¿Y qué voy a hacer? Lógicamente que le voy a injertar, voy a hacer injerto de piel. Injerto de piel. ¿Y para qué le hago injerto de piel? Para ayudar a restablecer el tejido desvitalizado por la quemadura. Una cirugía restaurativa puede ser que el paciente tenga una amputación traumática. Tiene una amputación traumática de una extremidad. Para esta amputación tengo que hacerle un muñón. ¿Un muñón para qué? Para que pueda utilizar una prótesis. ¿Sí? Y paliativa será una cirugía para bloquear los canales del dolor. Bloquear los canales del dolor. Bloquear canales del dolor. Una cirugía paliativa o una cirugía alternativa. ¿Qué tiene el paciente? Tiene mucho dolor. Hay mucho dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya una cirugía paliativa. ¿Qué quiero hacer? Bloquear. Un bloqueo nervioso. Bloquear los canales del dolor. Y una cirugía estética, bueno, pues será una rinoplastía. ¿Te gusta modelar tu nariz? ¿Quieres tener una nariz perfecta? Te haces una rinoplastía. ¿Quieres hacerte retirar un poco del tejido graso de tu abdomen? ¿No? Se va a tener que retirar, hacer una cirugía estética del abdomen, ¿no? Entonces, todo lo que sea estético, ¿no? Quieres hacer implantes de mama, una rinoplastía, no sé, todo lo que sea estético, lógicamente que es una cirugía alternativa, opcional. Muy bien. ¿Qué más tenemos que observar? Lógicamente que cuando el paciente va a ser trasladado a sala de operaciones, ¿no? Va a ser trasladado a sala de operaciones. A ver, quiero que me indiquen ustedes, ¿no? ¿Cuáles serían los cuidados al momento que ustedes trasladan al paciente a sala de operaciones? ¿Qué cuidados tendrían? ¿Cuáles serían los cuidados cuando el paciente es trasladado a sala de operaciones? Cuidados en el traslado, indícame. Cuidados en el traslado del paciente a sala de operación. ¿Qué cuidado? ¿Alguien desea participar? Puede levantar la mano. Cuidados que se le daría es esto. Retirar todos las alhajas, aretes, en caso de paciente mujer, ¿verdad? En caso de Ya. paciente hombre, esto que no tenga anillos, dientes, prótesis dental, pulseras, anillos de repente que tenga, ¿no? Ya. Y cuidado, esto, preparar psicológicamente al paciente para que esté tranquilo emocionalmente. Muy bien. También Sus Yo les sería, funciones vitales, buenas, Sí, sus sí, le funciones escucho. vitales, buenas tardes. Sería también bueno de que sus vías estén permeables, lo más importante, Ya, ya muy bien. sea sondas, todo lo que requiere el paciente, sus vías permeables. Ya. Muy bien. Bueno, posiblemente el anestesiólogo, bueno, antes de que sube a sala de operaciones, la enfermera le coloca una premedicación. Premedicación. ¿Sí? ¿Alguien sabe para qué la premedicación?
le administran midazolam. Midazolam de 5 miligramos. ¿Para qué se le administra el midazolam? Para que esté Para que no tranquilo. haya dolor. Muy Evitar el bien, dolor. para relajarlo, para disminuir la ansiedad, lo tengo que relajar. Porque tú no puedes llevar un paciente a sala de operaciones si el paciente está ansioso. Acuérdate que si el paciente es su primera vez que va a entrar a sala de operaciones, como es su primera vez, lamentablemente yo no sé qué va a suceder. Hasta tengo miedo, tengo temor a entrar a sala. Yo sé que algunos pacientes se han muerto en sala de operaciones. Hay pacientes que han hecho parada cardíaca. Entonces, yo tengo temor a lo desconocido. Tengo temor a lo desconocido. Y como es mi primera experiencia quirúrgica, el estado de ansiedad posiblemente se va a incrementar más. A mí me van a operar de próstata. Yo digo, no, ¿esa operación de próstata me generará alguna complicación? ¿Me podrá pasar algo? ¿Tendrán que someterme a una anestesia general? ¿No? Me genera una serie de situaciones a veces que no lo podemos controlar. Y por eso que a veces el paciente está ansioso, y si hay ansiedad, ¿qué genera? Genera taquicardia. Taquicardia. Acuérdate que el corazón más o menos trabaja, bombea sangre a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Si tienes una taquicardia mayor de 100, es peligroso para la cirugía. Porque cuando tu corazón late rápido, lógicamente que no genera un adecuado llenado del ventrículo. Y si no hay un adecuado llenado del ventrículo, no genera buena contractibilidad. Y si no hay buena contractibilidad, el paciente puede ser parada cardíaca. Por eso que es necesario observar ese tipo de detalles. ¿Sí? Por eso que yo tengo que cerciorarme que el paciente haya recibido su premedicación. Es fundamental. ¿Sí? Porque como está ansioso, está haciendo taquicardia. ¿Sí? Otra cosa que tú tienes que verificar cuando lo trasladas a sala de operaciones, tenemos que confirmar si el paciente ha realizado la evacuación intestinal. A ver, ¿qué pasa cuando a mí me relajan? Me utilizan para mi operación de la próstata, van a utilizar anestesia general. ¿Sí? Me van a generar a una sedación profunda. Me van a hacer dormir en todo el acto operatorio. ¿Qué pasa cuando a mí me inducen a la anestesia general? ¿Qué es lo que pasa con mi intestino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay lo que se denomina la relajación del esfínter. La relajación del esfínter. ¿Sí? La relajación del esfínter anal. Se relaja y Muy evacúa. bien. Si se relaja el esfínter, las heces van a salir en forma espontánea. ¿Y qué va a pasar? Te va a contaminar la sala. Eso va a ser el gran problema que vamos a tener. Esas heces contaminen la sala, se suspende la operación. Mira todo el problema que se va a generar. Por eso que es importante que se verifique que el paciente haya evacuado. Evacuación intestinal y evacuación vesical. No me vayas a enviar un paciente
no me vayas a enviar un paciente con la vejiga llena. Porque de igual manera, me colocan la anestesia y se relaja la vejiga. Hay incontinencia urinaria, se sale la orina. Se sale la heces, se sale la orina, me contaminaron la sala. Esos son los cuidados que tienes que tener. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes verifiquen antes que suba a sala, señor Rodríguez, por favor, quiero ver la deposición. No, que ya hice la deposición. Señor, quiero verlo. Quiero que haga en la chata. Quiero que haga en la chata. Quiero que vea la deposición en la chata. Pero ya hice. No te confíes. A veces el paciente no hace su deposición. Por eso que en algunos casos hay que explicarle bien al paciente por qué es importante que realice la evacuación intestinal y la evacuación vesical. Necesario, porque si se relaja el esfínter anal, se relaja el esfínter vesical, el paciente va a tener una evacuación intestinal espontánea y una micción espontánea. Y se suspende la operación. Y el paciente requería esa operación. Era una operación de cirugía mayor. Pero ya una sala, me malogró la sala. Esa sala ya queda en desinfección. Imagínate que tenemos otras operaciones programadas. Se malogra todo, todo. Por eso que hay que tener bastante cuidado. ¿Sí? Otra cosa que tienes que ver, los pacientes a veces tienen la hemoglobina baja. Por eso que le hacen riesgo quirúrgico, neumológico y cardiológico. A ver, si es un paciente que tiene una hemoglobina de 8, ¿ingresará a sala? No. No, 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 licenciado. licenciado. ¿Y si es de emergencia? si es de emergencia, sí, pero con transfusión, creo. Muy bien. Se tiene que ver esto, qué tipo de sangre es y estar preparado más que todo, ¿no? Si es en una clínica, la cirugía no procedería porque en la mayor de las clínicas no hay estos bancos de sangre. Muy bien. Vamos a suponer que es una muchacha joven, 20 años, que se ha sometido a un aborto. Al generarle legrado uterino, le han hecho un legrado uterino, ¿no? Y al hacerle legrado le han perforado el útero. Y comienza a sangrar, tiene una hemorragia incontrolable. Lo llevan al hospital, esa mujer sí o sí tiene que subir a sala. No queda otra cosa. No queda otra cosa, porque si no lo opera se muere esa mujer desangrada. En caso de cirugía de emergencia con esta hemoglobina ingresa, pero en paralelo, ¿qué se le está pasando? Unidades de sangre. O si ya está compensado, le tengo que pasar paquete globular. Por eso que en emergencia, si tengo una hemoglobina baja, pero su presión está controlada, paquete globular. Pero si ha perdido mucha sangre, como lo que sucede en las hemorragias digestivas o en las lesiones traumáticas, mucha sangre, tendré que pasarle unidades de sangre total. No me queda otra cosa. Esa es la opción. ¿Sí? Por eso que esas son las condicionantes que indican que necesariamente tengo que verificar bien para que este paciente entre a sala y no se muera. Porque lo que quiero es que no se muera. Hay que verificar bien su riesgo cardiológico, su riesgo neumológico, sus exámenes de hemograma, sus marcadores bioquímicos, ¿no? Su tiempo de coagulación y sangría, su hematocrito, su hemoglobina y todo lo que sea necesario. También hay que ver que no tenga pues alguna infección en progreso, porque un paciente puede ser que tenga infección de las vías urinarias, tengo que hacerle dosaje de orina, ¿no? No va a ser que me dejen una orina cargada, una orina con pus, tiene una infección urinaria. Todas esas cosas son necesarias, ¿sí? Una vez que ya está en condiciones, ese paciente recién lo voy a trasladar. Para el traslado tienes que tener mucho cuidado.
Tienes que saber pasar, en caso que sean pacientes con alguna limitación física, tienes que saber pasar de la cama a la camilla. Han habido accidentes, paciente se ha caído cuando le están pasando de la cama a la camilla. Por eso que es un procedimiento que tengo que practicar. ¿Cómo lo paso de la cama a la camilla? ¿Qué tipo de movimientos? ¿Cómo lo voy a hacer? A veces el paciente está con sonda vesical, sonda nasogástrica, está con acceso venoso. A veces está con drenaje torácico. A veces le van a hacer un cierre de colostomía. Entonces tengo que tener mucho cuidado con todos los dispositivos que tenga instalado. ¿Sí? Entonces esas cosas son necesarias, es fundamental. ¿No? Muy bien, siempre al paciente se le debe trasladar en camilla, con baranda. Hay que llevar la historia clínica completa, las radiografías, ¿no? Que son necesarias para poder confirmar el diagnóstico prequirúrgico. Y después ya se confirma el diagnóstico postquirúrgico. ¿Sí? Muy bien. Ya en sala de operaciones, ¿qué vas a hacer? A ver, algunos de ustedes me ha indicado que trabaja en sala de operaciones. A ver, ¿cuál es tu trabajo en sala de operaciones? ¿Qué haces? Indícame. ¿Qué haces en sala? ¿Qué harías? A ver, de acuerdo a tu percepción, ¿qué harías? ¿Qué haces dentro de sala? ¿Qué necesita el cirujano para operar con eficacia? ¿Qué necesita? Un paquete de ropa de cirugía mayor, instrumental, de acuerdo a la cirugía que haga. Preparación de anestesiólogo con el enfermero o técnico y no moverse de sala, preparar a los médicos, vestirlos. Ya. Lo vas a Y vestir. todo con el paciente, la prioridad, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, yo te voy a aconsejar antes de que el paciente, ahorita ya estás en el centro quirúrgico, ya estás en sala. Lo que te voy a recomendar, por favor, que me verifiques, verificar la operatividad. ¿De quién? La operatividad del aspirador de secreciones. Te voy a pedir que me verifiques la operatividad, verificar la operatividad de la aspiración de secreción, del aspirador de secreciones. Me vas a verificar la cialítica. Me vas a verificar la cialítica. La cialítica que esté operativa, ¿no? Esa cialítica, la luz que yo necesito para la intervención, tiene que estar operativo. Sin iluminación, ¿no? Me tienes que verificar la iluminación, que es fundamental, fundamental. Si no hay buena iluminación, el cirujano puede cometer errores. Por eso que tú me tienes que verificar que sí, esa cialítica esté funcional. ¿Sí? Importante, la iluminación de sala de operaciones. ¿Sí? Aparte de eso, la sala de operaciones no puede ser ni mucho calor, no puede ser exceso de calor, ¿no? El incremento de la temperatura de sala no puede esperado. ¿Cómo? ¿Qué tengo que tener en sala de operaciones? Tengo que tener Aire acondicionado. aire Aire acondicionado, acondicionado, aire acondicionado. monitor, máquina ¿Qué de anestesia más? también operativa, Tienes que verificar el monitor, equipo de anestesia,
equipo de anestesia. Tienes que verificar. ¿Qué más? Los monitores. Monitores multiparámetros. ¿Qué más necesito? Aparte del equipo de anestesia, ¿qué más? Tengo que ¿El coche de verificar paro preparado? el coche de paro. El coche de paro. Tengo que verificar la operatividad del desfibrilador. Operatividad del desfibrilador. Tengo que verificar la operatividad del maletín de vía aérea. El maletín de vía aérea. No vaya a ser que me entregues un laringoscopio sin pilas o con las pilas agotadas. Entonces, todo lo que tú necesitas, vas a tener que verificarlo, ¿no? ¿Sí? Todo lo que tú necesitas para la intervención quirúrgica, para la intervención que va a hacer tanto el personal médico, tienes que verificarlo. ¿Por qué? Porque tu trabajo está en contribuir. ¿En contribuir a qué? Que la operación tenga menor riesgo, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener menor riesgo. Acuérdate que en sala de operaciones la asepsia quirúrgica es rigurosa. Es rigurosa. Por eso que vamos a ver algunos aspectos que es importante que ustedes intervengan. ¿Sí? Pero lo primerito, antes de que el personal ingrese, antes de que ingrese, antes de que haga el lavado de manos quirúrgico, antes de que se coloque el equipo quirúrgico, la ropa quirúrgica, antes de todo, tenemos que verificar todos estos equipos. Es necesario verificarlo. Por eso que debe haber una lista, un checklist para verificar la operabilidad de todos los equipos. Ahora, la camilla quirúrgica también, porque es una camilla hidráulica. Tú sabes, pues, que el médico a veces, pues, es pequeño, ¿no? El cirujano a veces es bajito. Otros son más grandazos. Otros son de mediana estatura. A veces tengo que ponerle un banco para que pueda trepar y pueda llegar. También lo tengo que condicionar, pues, porque no todos tienen el mismo tamaño, pues. Hay cirujanos grandazos, otros de talla media, otros pequeños. Lamentablemente es así, pues. No tenemos una talla homogénea. Entonces también tengo que verificar la operatividad de la camilla quirúrgica. Todo su sistema hidráulico, ¿funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? También es necesario. ¿Eh? Sí va a ser, ¿no? Lógicamente que ese es desde el punto de vista de los equipos. Ya el material quirúrgico, se supone que el material quirúrgico ya viene de la central de operaciones, la central de esterilización. Se supone que todo ese material está completo. Se supone que todo ese material está estéril. ¿Sí? Por eso que la enfermera, el enfermero arma su mesita de mayo, organiza toda la intervención, organiza todo el material de acuerdo al proceso de la cirugía. Por eso que también tengo que conocer el proceso quirúrgico, que es lo que se hace primero. Hay que apoyar a veces en colocar el tubo endotraqueal, porque el cirujano, el anestesiólogo, es el que va a dirigir toda la actividad quirúrgica. Hay que instrumentar al anestesiólogo para que coloque el tubo endotraqueal, para que le pueda generar la anestesia general. Hay que ayudarlo a instrumentar. Hay que ayudar a vestir a todo el equipo quirúrgico. Hay que alcanzar la ropa quirúrgica. Por eso ustedes se van a desenvolver en toda esa área. ¿Ah? Muy bien. Continuamos. El técnico de enfermería, lógicamente que en el transoperatorio, no todo va a empezar, ¿de dónde?
desde que el paciente ingresa a la sala de operaciones. Ahí comienza este periodo de transoperatorio, ¿sí? Y va a terminar cuando el paciente es admitido en sala de operaciones y después cuando ingresa a sala de recuperación o a la unidad post-anestésica, ¿sí? Ahí va a culminar, ¿sí? Muy bien. William me dice también en la operatividad del electrocauterio, también nos habíamos olvidado del electrocauterio, es importante para que el cirujano pueda generar, ¿no? Pueda generar, ¿no? La hemostasia. Operatividad del electrocauterio. Muy bien. Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el técnico? Lógicamente que el técnico en sala de operaciones va a contribuir en la recepción del paciente, ¿no? En la sala de operaciones, recibe todo el material que se va a utilizar en la intervención quirúrgica y también, mientras que no sea sometido a la inducción de la anestesia general, en el tiempo que tenga disponible puede brindar apoyo emocional, ¿no? Y psicológico al paciente. A veces no tenemos mucho tiempo. Ingresa el paciente, rápidamente ya está el cirujano auxiliar rápidamente ingresa, ¿no? Hace la desinfección del área operatoria, a veces ya no hay mucho tiempo ni para preparar al paciente. Por eso que esta preparación psicológica tiene que ser en el preoperatorio inmediato, ¿no? Acá solamente le tengo que brindar a veces apoyo emocional porque el paciente no, a veces está con temor, está con miedo. Entonces hay que ayudarlo en ese momento. Muy bien. Después de eso, ¿qué más voy a poder hacer? Lógicamente que tengo que manejar o instalar, ¿no? La mesa quirúrgica. Levantar la mano los que saben armar una mesa quirúrgica. Levanten la mano, por favor, los que saben armar la mesa quirúrgica. ¿Quién sabe armar la mesa quirúrgica? Muy bien, Mónica Solís sabe armar, María Rosa sabe armar, Gladys Gavidia también sabe armar. A ver, cuéntenme su experiencia, ¿cómo se arma la mesa quirúrgica? Bueno, hay una participante que desea hablar, pero lamentablemente está haciendo interferencia. A ver, Mónica Solís. Mónica, indícame cómo se arma la mesa quirúrgica. Mónica. Mónica Solís. Mónica. Ya, Gladys Gavidia. Gladys Gavidia que está levantando la mano. Sí, licenciada, acá estoy presente. Ya. A ver, indícame, Gladys, cómo se arma la mesa quirúrgica. Ya, la mesa quirúrgica antes se tiene que verificar, como usted lo dijo, todo el instrumental, todo que no falte nada. Entonces, para la preparada de mesa quirúrgica, ya cuando los médicos, cuando el paciente ya está anestesiado, más que todo, ¿no? Cuando es esto, se atiende el paquete de cirugía mayor, se abre cuidadosamente, esto a una distancia de 10 a 15 centímetros, que no se contamine la ropa del paquete, ¿verdad? La ropa que se va a utilizar dentro de la cirugía. Después abrir el instrumental y a una altura de 10 a 15 segundos, esto también de distancia, para que no haya contaminación. Ya. Es A todo, ver, todo. quiero preguntarte, Gladys, ¿cuál es el área rígida? El área rígida dentro de sala de operaciones. El área rígida. El quirófano, pues. No, dentro de sala, ¿cuál es el área rígida? La mesa del paciente, la Muy camilla. bien. Todo lo que le está rodeando al paciente. Sí. ¿Sí? A ver,
lo que queremos que nosotros, lo que queremos alcanzarles es que la cirugía tiene sus momentos, tiene sus fases, ¿sí? Tiene sus fases, ¿no? Por eso que necesariamente el profesional de enfermería puede ser la enfermera que le apoya el señor técnico o la señorita técnica. Necesariamente este personal facilite el trabajo del cirujano. ¿Para qué? Para que no pueda haber interferencias, ¿sí? Ustedes saben que cuando ingresamos a sala de operaciones, lógicamente que asumo que todo el personal que va a entrar, asumo que ha sido una previa desinfección, un buen baño, un baño riguroso para botar para poder botar, eliminar todas las probables contaminaciones. Yo no puedo permitir que una persona que no se haya bañado ingrese a sala de operaciones. Hay un riesgo del transporte de gérmenes. Por eso que ustedes han visto, para ingresar a la sala, necesariamente hay una sala de desinfección. Porque tampoco el calzado, por ejemplo, el calzado, a través del calzado yo puedo arrastrar gérmenes. No sabemos por dónde ha transitado el cirujano. Entonces necesariamente hay que proteger el calzado. Inclusive se le debería dar otro tipo de calzado si uno quiere tener mayor seguridad, que deje el calzado, porque el calzado es la fuente de contaminación. Acuérdate que sala de operaciones es un área estéril. Estéril. Vale decir que no hay microorganismos en el ambiente. Y el que ingresa de una manera inadecuada puede generar algún riesgo. Por eso que cuando ustedes van a armar su mesa quirúrgica, ¿no? Acá ustedes necesariamente lo tienes que hacer en base a todos los momentos operatorios. ¿Sí? En base a todos los momentos operatorios. Ustedes han visto que primero se hace la preparación del área quirúrgica, ¿verdad? Frecuentemente lo hace el ayudante cirujano, ¿no? ¿Sí? Se supone que ya ha inspeccionado el área quirúrgica, ya ha definido el área quirúrgica y lógicamente que esa desinfección del área donde se va a hacer la intervención está desinfectada. Entonces ahí yo ya empieza mi actividad. Por eso que ese personal hace la limpieza y lógicamente que nuevamente se tiene que preparar para colocarse la indumentaria estéril. ¿Sí? Muy bien. El personal de enfermería, lógicamente que debe armar la mesa quirúrgica por los momentos operatorios. Primero, ustedes saben que el personal, una vez que ya se ha hecho lavado de manos quirúrgico, ¿no? Necesariamente, ¿qué tiene? Se tiene que calzar la ropa quirúrgica. Eso también requiere entrenamiento. No puede haber error en el calzado de la ropa quirúrgica. Ya se supone que viene con el gorro, ¿no? Ya viene con la mascarilla puesta. Ya está con el gorro, ya está con la mascarilla. Eso no se va a calzar en sala. Lo que se va a calzar en sala es la bata quirúrgica. ¿Sí? El pantalón tampoco no se va a calzar, ya tiene el pantalón puesto. Lo único que se va a calzar es la bata quirúrgica que esté estéril, que va a cubrir toda su estructura corporal y me va a cubrir las manos, ¿no? Por eso que tiene que ser un adecuado calzado de guantes. ¿Y quién facilita el calzado de guantes? Puede ser la enfermera o puede ser la señorita técnica. Entonces yo tengo que comprobar que realmente se haya colocado la ropa quirúrgica con la técnica más precisa posible. Si ha cometido un error, se tendrá que colocar otro equipo. Pero no puedo permitir pues, de que contamine la sala. ¿Sí? Y el calzado de guantes también es una técnica, pero así tiene que haber precisión en el calzado de guantes. Por eso que ahora se está haciendo simulación clínica. Cómo calzarse los guantes, cómo colocarse la bata, cómo colocarse el delantal. O sea, todo ese entrenamiento. ¿Sí? Porque acá lo que tenemos que conservar es la asepsia quirúrgica. Acuérdate que hay asepsia médica y hay asepsia quirúrgica.
¿Alguien me puede indicar cuál es la diferencia entre asepsia médica y asepsia quirúrgica? Indíquenme. Asepsia médica y asepsia quirúrgica. ¿Qué es? El lavado de manos. ¿Qué tipo de asepsia es? ¿Médica o quirúrgica? El lavado de manos. ¿Cuántas fases tiene el lavado de manos? ¿Quién me 11. responde? 11 pasos tiene lavado de manos. ¿Sí? En la asepsia médica vas a tener que hacer eso. Pero ya en la asepsia quirúrgica vas a tener que cepillarte. Por eso, por favor, personal que trabaja en sala de operaciones no puede tener las uñas largas, ni menos las uñas contaminadas. Las uñas largas pueden perforar el guante quirúrgico. Hay algunas cirujanas que entran con unas uñazas que da ganas ahí de amputarle el dedo. No se puede permitir uñas largas, es un riesgo. El que es cirujano, ya sea hombre o mujer, van a tener que usar uñas cortas, porque las uñas pueden perforar el guante. Imagínate que perforen, me generan contaminación, y ese es el perjuicio del paciente. Por eso que las manos tienen que ser adecuadamente desinfectadas. Primero es un lavado de manos rutinario, la asepsia médica, después ya la asepsia quirúrgica. Hay que frotar bien la mano con la escobilla, los codos, ¿no? La parte anterior del brazo, todo, una buena frotada, una buena limpieza. Ese es Y el después lavado necesariamente, quirúrgico. después ya procedemos al calzado del material estéril. Por eso que ahí tenemos que ser rigurosos. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que es importante es acomodar al paciente buscándole el elemento funcional. El paciente no puede estar incómodo, porque si está incómodo, lamentablemente puede dificultar ciertos procedimientos. ¿Sí? Entonces, hay que evitar la incomodidad. También se debe facilitar la exposición del área quirúrgica y mantenimiento de la posición durante el procedimiento quirúrgico. Ese paciente, dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Ya nosotros le vamos a colocar, pues, ¿no? En el tipo, por ejemplo, en una cirugía, en una histerectomía total, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición de la paciente? Posición ginecológica, posición de cúbito dorsal. ¿Cuál es la posición para una histerectomía? De cúbito dorsal. Licenciado, si es una histerectomía abdominal, es de cúbito dorsal, ¿verdad? Y si es histerectomía vaginal, es en posición ginecológica. Muy bien. Ustedes han observado que necesariamente cuando se le va a hacer la extirpación del útero, porque la histerectomía es total cuando ya te retiro todo, ¿ve? Te retiro todo, ya no va a ser parcial, sino va a ser todo, ¿ve? Lamentablemente tienes múltiples miomas, ¿no? Múltiples miomas que ha comprometido todo tu útero y también está comprometiendo parte de tu trompa. Entonces tengo que extirparte total, entonces tengo que hacer una cirugía y te tengo que colocar en una posición que me facilite la exposición del abdomen. Entonces yo voy a abrir tu hipogastrio. ¿Reconocen ustedes sus regiones abdominales? ¿Se acuerdan sus regiones abdominales? ¿Se acuerdan de las regiones abdominales? Confírmeme. ¿Te acuerdas? Bueno, voy a hacerte recordar. ¿Ya? Voy a hacerte recordar las regiones abdominales. Porque a veces el cirujano te dice, no, señorita
Ayúdeme, por favor, voy a hacer una exploración. Voy a hacer una exploración del epigastrio o del hipogastrio. Entonces, tienes que recordar dónde están las regiones abdominales. ¿Ah? A ver, vamos a hacer una exploración de las regiones abdominales. Acá está tu abdomen. Acá está tu abdomen. Vamos a suponer que este es tu abdomen. Este es tu abdomen. Lo vamos a dividir en 9 partes. En 9 partes. Primero voy a trazar una línea imaginaria perpendicular, una línea imaginaria perpendicular, ¿ya? Una línea imaginaria perpendicular, ¿ya? Acá está, esta es una línea imaginaria a nivel de tu línea media clavicular derecha. Después te voy a trazar otra línea imaginaria perpendicular en la línea axilar, línea media clavicular derecha, primero izquierda y después derecha. ¿Ya? Muy bien. Acá está una línea perpendicular, ¿ya? Y después voy a ubicar el reborde costal derecho, y voy a trazar otra línea imaginaria transversa, ¿sí? Una línea imaginaria transversa, ¿ya? Muy bien. Ahora, para poder determinar, lógicamente que la otra línea, ubico tu cresta ilíaca, acá está tu cresta ilíaca, ¿no? Tu cresta ilíaca, y ¿qué voy a hacer? También voy a determinar, voy a trazar una línea perpendicular. Vuelvo a repetir, para determinar las regiones abdominales, ubicas la mitad de tu clavícula derecha, ¿sí? Una vez que ubicas el tercio medio de tu clavícula, trazas una línea perpendicular. Después, trazas otra línea perpendicular izquierda y después 2 líneas transversas. Ubica el reborde costal derecho, trazas una línea transversa y ubicas tu cresta ilíaca y trazas otra línea transversa. ¿Ahí qué vas a tener? Se va a formar, ¿no? Como si fuera un juego de Michi. Se va a formar 9 regiones. Esta parte central, va a ser que este es el epigastrio. Esto va a ser tu epigastrio, El que está acá en el centro va a ser tu mesogastrio. Mesogastrio. ¿Ya? Tu mesogastrio. Y lo que está debajo es tu hipogastrio. ¿Ya? Hipogastrio. Lo que está acá a tu derecha, ¿no? Lo que está encima de tu reborde costal, eso se llama hipocondrio derecho. Ese es el hipocondrio derecho. ¿Sí? El que está debajo es la fosa ilíaca derecha. Que está abajo. Fosa ilíaca derecha. Lo que está abajo, fosa ilíaca derecha es el que está abajo.
El que está acá en el centro, acá el centro es el flanco derecho. Flanco derecho. Flanco derecho. Este es tu flanco derecho. El que está a tu izquierda es el hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo, voy a copiar. Acá está tu hipocondrio izquierdo. ¿Sí? Hipocondrio izquierdo. Lo que está debajo del hipocondrio izquierdo es el flanco izquierdo. Flanco izquierdo. Flanco izquierdo. ¿Sí? Flanco izquierdo. Y lo que está debajo del flanco izquierdo es tu fosa ilíaca izquierda. Pregunto, ¿dónde se encuentra tu apéndice vermiforme? ¿Dónde está tu apéndice? ¿Tu apéndice dónde se encuentra? Flanco derecho. Fosa ilíaca derecha. Muy bien. Tu apéndice se encuentra en tu fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Muy bien. Esto va a ser el área de exploración para el cirujano cuando se trate de ¿qué? De una operación de apendicitis aguda. ¿Sí? Ahí voy a tener que explorar. Y cuando se trata de hacer una laparotomía exploratoria, lógicamente que voy a hacer un trazo, ¿no? Que empiezo desde el epigastrio y lo llevo hasta el hipogastrio para hacer una laparotomía exploratoria. Te tengo que hacer una exploración completa de todo tu abdomen, ¿sí? De todo tu abdomen, ¿sí? Ahora, lo que yo sí les voy a agradecer, que tienes que tener mucho cuidado ¿en qué? En las exploraciones del abdomen. Porque lastimosamente se ha podido comprobar que hay veces hay el riesgo que se puede quedar gasas dentro de cavidad. Pues. Y ha sucedido. Pues. Para que no se queden las gasas dentro de cavidad, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué harías para que no se quede ninguna gasa dentro de cavidad? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu intervención? Contabilización de las gasas, antes y después de la cirugía. Entonces tendrías que tener un cuentagasas. No se puede hacer cierre de cavidad cuando no se confirma el número de gasas que se ha utilizado. ¿Sí? El número de gasas que se ha utilizado. Entonces, tú das la orden. ¿Cuántas gasas se han utilizado? 40 gasas en esta exploración de la cavidad. Como se ha utilizado 40, lógicamente que mientras que tú no das la orden, ahora tú eres el jefe, pero tú dices, no, falta una gasa. Por eso que tienes que tener cuidado. A veces el cirujano está secando cavidad y a veces la gasa se puede caer al suelo. Por eso que tienes que estar atento. El que está siendo ayudante cirujano o el que está instrumentando, tiene que tener mucho cuidado con las gasas. Si se cae la gasa al suelo, reportar. Gasa al suelo, ya -1. Porque a veces tenemos ese problema, pues, que alguna gasa se puede quedar secuestrada. Pues. Otra cosa que tienes que tener cuidado durante el acto quirúrgico es que a veces se utiliza pinzas de campo. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas pinzas de campo? Confírmame. Bacaus. ¿Cómo se llama? Pinza mosquito, pinza qué, pinza Alice. ¿Cómo se llama? Pinza Bacaus.
Pinza Bacao. Muy bien. Tienes que tener cuidado con todas tus pinzas de campo, ¿ah? Tus pinzas de campo. Ahora, lógicamente, cuando el cirujano abre el abdomen, utiliza unos separadores. Unos separadores. Por ejemplo, cuando yo te voy a extirpar la vesícula, ¿dónde exploro? Indícame, ¿dónde exploro? Cuando te voy a extirpar la vesícula porque tienes un cálculo vesicular, ¿dónde exploro? En la costa ilíaca derecha. ¿Dónde exploro? ¿Dónde voy a explorar? En la costa ilíaca. En el flanco. No. Voy a explorar en el hipocondrio derecho. Pues. Entonces, si yo te voy a explorar, acá está el hígado. Pues. Entonces, yo te tengo que explorar acá, como te voy a extirpar esta vesícula biliar, ¿no? Ya indicó el cirujano que ya no es funcional, se obstruye constantemente, te tengo que retirar. Licenciado, disculpe, ¿no sería en el flanco derecho? Claro. ¿Debajo del torácico? A ver, escúchame. Tu vesícula, tu hígado está en el hipocondrio derecho. Está en el hipocondrio derecho. ¿Sí? Está en el hipocondrio derecho. Tu hígado. Yo voy a colocar los separadores porque yo tengo que empujar con el separador. Voy a ingresar a nivel del flanco derecho y con el separador voy a empujar el hígado hacia arriba. Ingreso por el flanco derecho y empujo el hígado hacia arriba. ¿Para qué? Para poder visualizar la vesícula. Porque si no, ¿cómo exploro? Porque lastimosamente yo tengo ¿qué? Tengo la parrilla costal, acá tengo las costillas. Entonces, necesariamente lo que tengo que hacer es justamente hacer la exploración para poder extirpar esta vesícula. Tengo que ingresar por el flanco derecho con unos separadores. Tengo que tratar de visualizar y tratar de llegar a donde está la vesícula para poder explorarlo. Ingreso por el flanco derecho y voy a explorar todo el hipocondrio derecho para poder encontrar la vesícula y poder extirpar. Cuando sea ese tipo de intervención. ¿Por dónde ingreso? Por el flanco derecho. Empujo el hígado para arriba con el separador, visualizo la vesícula y es ahí donde yo tengo que hacer la resección de la vesícula. Cuando tengo una obstrucción intestinal, ¿dónde hago el corte? Es a nivel del ya te dije, es una obstrucción intestinal en el colon transverso. Entonces, como es en el colon transverso, la exploración sería a nivel del mesogástrico. Porque acá está la obstrucción. Pues. Acá está la obstrucción intestinal. Frecuentemente la obstrucción intestinal se da a nivel del mesogástrico. Entonces, para ese tipo de intervenciones, lógicamente que lo que yo te necesito es que ubicar el área quirúrgica, definirlo bien y tratar de contribuir de que toda la intervención se realice en el menor tiempo posible. Por eso que tengo que facilitar todo el material y el instrumental que sea necesario. Muy bien. ¿Qué más? Otra función del técnico de enfermería es que contribuye a la conservación de los procesos estériles del equipo quirúrgico. ¿Sí? Posee un conocimiento de este proceso quirúrgico desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, en este tipo de intervenciones, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene la necesidad
de ligar, ¿no? De cauterizar los vasos arteriales, porque ustedes saben que a veces el abdomen está altamente vascularizado, ¿no? Altamente vascularizado. Y si tú haces un corte, van a comenzar a sangrar estos vasitos, ¿no? Entonces, necesariamente, para poder hacer hemostasia de estos vasos, ¿qué tengo que utilizar? Necesariamente voy a tener que utilizar el electrocauterio. Con el electrocauterio, lógicamente que voy a tratar de ¿qué? De hacer hemostasia de todos esos vasos arteriales. Yo no sé si tú has visto esas intervenciones quirúrgicas, las famosas liposucciones. Una liposucción, se hace estiramiento, ¿no? Se hace estiramiento del tejido del abdomen. Y a veces hay que retirar pues, ese tejido dilatado. Pero para hacer esa intervención, vamos a observar de que sí hay mucho sangrado, hay microhemorragias. Y esas microhemorragias necesariamente tienen que ser cauterizadas. ¿Con qué? Con el electrocauterio. ¿Sí? A eso tenemos que nosotros tener bastante cuidado. ¿Sí? Muy bien. Cuando son cirugías grandes, como son cirugías cardíacas, donde se utiliza la bomba corazón-pulmón, ¿no? La famosa circulación extracorpórea, bueno, es una cirugía pues, que va a demorar pues, demasiado tiempo. A veces demora 8 horas. A veces demora más de 8 horas. ¿Ve? Y a veces viene el cambio de equipo de cirugía. ¿Ve? Por eso que en todos esos movimientos necesariamente hay que ser un celoso guardián. ¿De qué? De la técnica quirúrgica adecuada. ¿Ve? Porque ahí a veces es donde se cometen los errores. ¿Ve? A veces el cansancio, a veces la fatiga del cirujano, a veces induce al error. Y aparte de eso, durante el acto quirúrgico, el cirujano comienza a transpirar demasiado. ¿Sí? Comienza a transpirar demasiado. Transpira demasiado. Suda. Y a veces esas gotas de sudor pueden introducirse en las cavidades. Y ese sudor del médico o del cirujano, lamentablemente puede generar una contaminación. Por eso que hay que estar atento en ese tipo de situaciones. A veces, lamentablemente, cuando el médico hace microcirugía, utiliza lentes potentes para que pueda visualizar. Lastimosamente son lentes especiales, lentes microscópicos, para que puedan extraer tejidos muy finos. ¿Sí? O a veces hay cirugías que a veces el médico no utiliza lente porque tiene anteojos de corrección, porque tiene buena visión. Lo adecuado sería que el cirujano tenga buena visión. Pero lastimosamente hemos visto que a veces el cirujano utiliza lentes muy potentes. Tiene una miopía muy avanzada. Por eso que cuando el cirujano tiene una miopía avanzada, no debería autorizarse el acto quirúrgico. Pero lamentablemente opera. Entonces ahí puede haber errores. Entonces necesariamente tiene que haber condiciones para el acto quirúrgico. Condiciones físicas y mentales del cirujano, para que pueda evitar los riesgos. ¿Sí? ¿Qué más? Contribuye en la preparación de los suministros y el campo estéril, contribuye a mantener la seguridad e integridad del campo estéril durante todo el acto quirúrgico. Si ve la señorita técnica o el joven técnico que se ha cometido un error, vamos a suponer que el médico ha perforado el guante. ¿Qué hago si se perfora el guante del cirujano? ¿Qué hago? Coméntame. ¿Qué hago si se perfora el guante? Cambio de guantes. Muy bien. ¿Se saca el guante o sobre el mismo guante? Se cambia el guantes.
se retira el guante y se procede a dar otro guante. A ver, jóvenes. El detalle está si es que él se retira el guante, la mano queda en exposición. Pero. Y aparte que ustedes saben, cuando yo me calzo el guante, el problema es de que la mano, por el aumento, por la temperatura de mi piel, va a transpirar mi mano. Pero. Porque mi mano no ventila. Está encapsulada con el guante. Y si el cirujano, en uno de los procedimientos, ¿no? Genera un corte del guante con el bisturí o con una de las pinzas, perfora el guante, sobre el mismo guante vas a tener que colocarle, pero ya no se puede retirar, porque al momento que él se retira, tendría que hacerlo. Porque existe la predisposición de que se puede, el sudor de la mano, el contenido puede entrar a cavidad, sobre todo con cavidad. Cualquier falla en el procedimiento, alerta que tiene. Si se cae una pinza, a ver, ¿qué hago si se cae una pinza al suelo? ¿Qué hago? ¿Qué hago si la pinza se cae al suelo? Es una pinza indispensable para la cirugía. ¿Qué hago? Coméntenme. ¿Qué hago si se cae una pinza al suelo? ¿Cuál sería la intervención? De repente una sugerencia, ¿no? Si es importante y no tenemos otra, lavarlo como circulantes que estamos en sala y ponerlo en Aquacine, en un desinfectante. Dejarlo allí. A ver, ¿qué opinan? Es Sacar una otra. pinza vital. Es una pinza vital. ¿Qué hago? Se procede a retirarlo y otorgarle otra pinza, ¿no? Si es indispensable, tener otra pinza indispensable, si es para darle al médico. Muy bien. Aquel me dice si es que se pinza, si el cirujano perfora el guante, se calza encima del guante. Eso es lo correcto, Catherine. Y Teresa Cigüeñas, recogerla, lavarla y colocarle en el CIDE. Mire, jóvenes, cuando se cae una pinza, y es una pinza vital, es una pinza esencial para el procedimiento, tengo que tener dentro de mi equipo quirúrgico, dentro de mi anaquel, tengo que tener otro equipo homogéneo. Otro equipo homogéneo. Yo ya no lo puedo mandar, Pisal. No voy a utilizar glutalaldehído para desinfectar, no puedo. ¿Cuánto tiempo va a demorar en la desinfección? Esa pinza ya queda separada del circuito. Ya no lo voy a volver a reutilizar, no. Tengo que pedir otro equipo quirúrgico alterno. Por eso que cuando son cirugías grandes, a veces sucede por el cansancio, por la fatiga,
a veces ya van disminuyendo nuestros reflejos. ¿Cuánto tiempo tenemos en la cirugía? 6 horas. ¿Cuánto tiempo? 8 horas. Y 8 horas parado. Entonces, ¿qué sucede? En esas cirugías mayores, lamentablemente, suceden ese tipo de accidentes. Puede caer una pinza, ¿no? Entonces, esa pinza tiene que ser reemplazada por otro equipo estéril. Por eso que inmediatamente se pide la reposición. ¿No? Inmediatamente. ¿No? Inmediatamente reemplazo con otro equipo, con otro equipo estéril. ¿No? ¿Sí? Así tienes que actuar. Muy bien. Entonces, necesariamente, en todo este acto quirúrgico, por favor, a ver, ¿cómo es la rotación? ¿Cómo es la rotación del equipo? ¿Cómo se rota, por ejemplo? A ver, quiero rotar. ¿Cómo hago mi rotación? Indíquenme. Ya me cansé. Ya tengo varices en mi pie. Ya no soporto. Tengo ganas de miccionar. Son 6 horas, 8 horas. Tengo globo vesical. Necesito rotar para poder ir a miccionar. ¿Cómo hago la rotación? Indícame. ¿Cómo hago la rotación? O el médico termina, hasta que termine, no se retira. Confirme. Bueno, cuando sucede este tipo de incidentes, por eso que el médico tiene que entrar también con la vejiga vacía. Con la vejiga vacía. Lamentablemente, si él va al servicio, él ya rompe, él necesariamente tiene que, si ya tiene globo vesical, ya es inminente la salida de la orina, ya tiene incontinencia urinaria, él va a tener que salir, ya tiene una urgencia urinaria. Pero al salir, ya tiene que hacer nuevamente todo su protocolo de la asepsia médica y de la asepsia quirúrgica. Todo su protocolo, porque ya está yendo a una sala contaminada. El baño es una sala contaminada. Ya salió del campo estéril, ya salió. Entonces, nuevamente va a tener que hacer. Y si es una cirugía, una cirugía que no puede parar, necesariamente tiene que venir el otro cirujano y hacer el reemplazo. ¿No? Hacer la rotación. ¿No? Entonces, eso también se tiene que contemplar, está dentro de los protocolos. ¿No? Por eso que en cirugías extensas, en cirugías menores, no, pues, una apendicitis lo operan en 45 minutos. En cirugías grandes, de cavidad, tórax, abdomen, cráneo, que son cirugías grandes, necesariamente tiene que haber esa predisposición. Por eso que a veces hasta se recomienda que existan 2 equipos quirúrgicos en cirugías prolongadas. Entonces, si rotan todo el personal para poder respirar un poco, ¿no? Rota todo el equipo. Por eso que a veces en cirugías grandes tengo que tener un equipo de reemplazo. Eso es necesario. ¿Ah? Muy bien. Otro aspecto que también es interesante tenerlo en consideración es que el personal de técnico de enfermería necesariamente él va a contribuir con la preparación de los suministros y el equipo del campo estéril. Y contribuye también a la seguridad, como ya hemos indicado. ¿Sí? Como ustedes son circulante, porque ese es tu trabajo, circulante, tú eres un facilitador. Estás atento a todo lo que está sucediendo. No te puedes descuidar. Hay veces, pese a que tengo todo planificado para el acto quirúrgico, hay veces surge una necesidad imperiosa. ¿Sí? Entonces, por eso que tengo que estar atento, porque tú eres el enlace entre el equipo quirúrgico y el personal que está fuera de sala de operaciones. Yo soy el enlace. O sea, yo soy el que comunica, ¿no? Con la parte externa.
Yo puedo salir, pues. Pero lastimosamente el personal que está ahí en el campo estéril, el personal que está haciendo la intervención, ellos no pueden salir, pues. En cambio, tú sí, pues. A veces se puede presentar una emergencia, pues. A veces es una emergencia quirúrgica. A veces el cirujano se da cuenta que necesita la ayuda de otro especialista, pues. ¿Sí? Se da cuenta que ha estado haciendo una cirugía plástica, ¿no? Ha estado haciendo una cirugía plástica, una liposucción, y se da cuenta que la mujer tiene una hernia umbilical. Entonces, si tiene una hernia umbilical, necesariamente tiene que pedir apoyo al cirujano. ¿Para qué? Para que el cirujano general, venga y solucione el problema de la hernia umbilical. Porque no es su competencia del cirujano estético. El cirujano estético solamente es de la cirugía externa. Pero ya en ese tipo de situaciones ya tiene que pedir el apoyo de otro especialista. O cuando está haciendo una intervención, ¿no? Y a veces necesita, ¿qué? La intervención de cirujano de tórax y cardiovascular. Pero el paciente que tiene una lesión en el tórax. Entonces, ¿qué requiere? Requiere hacer exploración, una cirugía cardiovascular. Entonces, tengo que llamar al cirujano cardiovascular para que él me pueda asistir en el complemento de la operación. Igual, cuando el paciente tiene una craneotomía, también, si necesita, tengo que pedir el complemento de la intervención. Por eso que es importante que ustedes estén constantes y vigilantes, ¿no? Sobre todo este tipo de procesos, ¿sí? Por eso que no nos podemos descuidar. Tenemos que estar en alerta máxima durante todo el procedimiento, porque siempre hay cualquier circunstancia que puede interferir, ¿sí? Y acuérdese que a veces, pues, dentro de sala, el problema es el factor tiempo, es el cansancio, ¿no? A veces de parte del equipo quirúrgico, que puede interferir de una manera, pues, la cirugía, ¿no? Y a veces hay complicaciones, ¿no? A veces el paciente hace parada cardiorrespiratoria, voy a tener que intervenir, voy a tener que empezar a reanimar al paciente. A veces la anestesia le genera depresión del centro respiratorio. ¿Y qué tenemos que hacer con este paciente? Reanimar. Pregunto, ¿todos ustedes saben reanimar? A ver, levantar la mano los que saben reanimar. A ver, levanten la mano los que saben reanimar. Mónica Solís, sí sabe reanimar. ¿Quién más sabe reanimar? Verónica Urbano, muy bien. Tania Pinedo, muy bien, sabe reanimar Tania. Bueno, les recomiendo para trabajar en sala de operaciones, necesariamente tienes que saber el protocolo de la reanimación. ¿Sí? Tienes que saber el protocolo de la reanimación. Siempre, frecuentemente, en cirugías grandes, sobre todo en cirugías grandes, con inducción a la anestesia general, puede haber parada respiratoria por depresión del centro respiratorio. A veces el paciente tiene abundantes secreciones en el tráquea. Está aspirando el anestesiólogo y ¡pum! Hay exceso de estimulación vagal y el paciente hace paro. A veces el anestesiólogo no está tan entrenado en aspirar, porque el que aspira es la enfermera o el enfermero. Genera estimulación del tono vagal y ¡pum! Hace parada cardíaca. Entonces, hay que ayudarlo a reanimar. Lamentablemente, la intervención quirúrgica se paraliza y comenzar a reanimar. ¿Sí? Por eso que para reanimar son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. ¿Sí? 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Muy bien. Continuamos. ¿Qué más tengo que hacer? Ya les he indicado, ya ustedes me han indicado que tienes que verificar las condiciones del electrocauterio antes del inicio de la operación.
Hay que garantizar las muestras quirúrgicas, las biopsias tienen que ser identificadas, porque a veces el médico te pide que lleves ese tejido extraído, que lo lleves ahí al laboratorio, a patología, para determinar si es de origen cancerígeno. No, hay que asegurar que no existan fallas en la técnica de asepsia, no, y hay que brindar toda la seguridad que sea pertinente al paciente. ¿Sí? Muy bien, ya también te he indicado que debes asegurar el cuentagasas, ¿no? Tienes que documentar todo el cuidado que se le ha prestado durante esta etapa de la cirugía, ¿no? Y después, lógicamente, que ya vamos a generar el traslado, ¿sí? A ver, al paciente, ¿por qué se le coloca vendajes? ¿Cuál es la finalidad de los vendajes? Indíqueme, ¿cuál es la finalidad de los vendajes? ¿Para qué le coloco vendajes? ¿Cuál es la necesidad? Para evitar la trombosis. Muy bien. Cuando ustedes le colocan vendajes al paciente, lógicamente que es para facilitar el retorno venoso y, como dice su compañera, evitar las éstasis, evitar la trombosis venosa. Lamentablemente, los anestésicos, ¿qué generan? Generan vasodilatación. Esos anestésicos potentes generan vasodilatación. Y esa vasodilatación, lógicamente que, mire, va a generar dificultad en el retorno venoso. Por eso que a medida que el corazón, ¿no? Porque acuérdate que estamos induciendo a la anestesia, hay un bloqueo total de todas las neuronas sensitivas y motoras, de las fibras P ganglionares y ganglionarias. Lo bloqueo y hasta que se recupere, lógicamente que va a pasar un espacio de tiempo. Por eso que le tengo que colocar el vendaje para facilitar el retorno venoso, ¿no? Y evitar que, como dice su compañera, la trombosis. ¿Sí? Muy bien. También tenemos que ayudar al personal de anestesia durante la extubación. ¿Sí? Durante la extubación. A veces el paciente, durante la intervención quirúrgica, a veces el anestesiólogo no se da cuenta y el paciente se comienza a mover. ¿Sí? Se comienza a mover. ¿Por qué? Porque ya metabolizó la anestesia, por eso que nuevamente lo tiene que inducir pues, a la anestesia general. Por eso que hay que estar atento. El paciente no se puede mover. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por eso que el anestesiólogo no se puede retirar, no se puede. Él es el que está haciendo el monitoreo de la anestesia, no se puede retirar. Por eso, así tenga ganas de ir al baño, no va a poder. Porque en ese momento que se retira y sucede todos los acontecimientos desfavorables. Ahí el paciente hace parada cardíaca, el paciente se complica, una serie de eventos. Por eso que no se puede retirar, él es el... Muy bien. Otro aspecto importante está en relación a la central de esterilización. Esta central, lógicamente que es un área especializada, ¿sí? Es un área especializada donde frecuentemente está el personal de enfermería y está el personal técnico. Es la sala máxima, ¿no? Es una sala altamente especializada donde se realizan procedimientos de esterilización de todo el material quirúrgico. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien me puede indicar qué significa esterilización? ¿Qué es esterilización y por qué métodos lo logro? ¿Qué es esterilización y por qué métodos lo logro? Bueno, nosotros logramos la esterilización cuando eliminamos, ¿no?, todo microorganismo vivo. Todo microorganismo vivo, inclusive las esporas. Por eso que una cosa es desinfección y otra cosa es esterilización. Con la esterilización yo elimino, destruyo todo microorganismo.
Por eso que ustedes están observando las diferentes fuentes de esterilización, ¿sí? Entonces, necesariamente los equipos quirúrgicos que se utilizan en sala de operaciones tienen que estar esterilizados. Y lo que no se puede esterilizar, tienen que ser desinfectados. ¿Sí? Tienen que ser desinfectados. Por eso que utilizamos desinfectantes potentes. ¿Sí? Por eso que utilizamos la técnica de antisexia, utilizamos los antisépticos. Utilizamos la asepsia médica y utilizamos la asepsia quirúrgica. ¿Sí? Muy bien. Lógicamente que para realizar todo este tipo de procedimientos podemos utilizar antimicrobianos, microbicidas, antibióticos, microbiostáticos, agentes terapéuticos y agentes quimioterapéuticos. Posiblemente ustedes conocen, ¿no? Conocen parte de este tipo de desinfectantes potentes. ¿Sí? Acuérdate que tus manos es el principal transportador de bacterias, de virus, ¿no? Puede transportar, ¿no? Una serie de gérmenes, gran negativos, gran positivos. Lamentablemente, la mano es el principal vector. Por eso que necesariamente, para evitar el arrastre de todos estos gérmenes, hay que hacer un adecuado lavado de manos. Bueno, en esta pandemia del COVID-19 hemos extremado estas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder evitar la propagación. ¿Ah? Muy bien. Este centro de esterilización, ¿no? Lógicamente que es un servicio esterilizado, donde se genera, ¿no? La esterilización de todo el material médico quirúrgico, se realiza la preparación, se realiza el lavado y la desinfección, se realiza la recepción del producto y el almacenamiento. Tiene una cadena. ¿Sí? A ver, quiero que me indiquen cuáles son las precauciones para la recepción de un equipo de sala de operaciones en un paciente contaminado con el virus del VIH-Sida. Indícame cuáles son las precauciones universales cuando tú recepcionas material contaminado con el virus del VIH-Sida. Indícame, ¿cuáles son las precauciones? ¿Cuáles serían esas precauciones? El uso adecuado del EPP. Muy bien. El uso adecuado del equipo de protección personal. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? A ver. Ustedes han visto que todas las pinzas vienen impregnadas de tejido sanguíneo. ¿Sí? Vienen impregnadas. Entonces, ustedes saben que son equipos quirúrgicos que lamentablemente no son descartables. Son equipos que tú vas a reutilizar. Por eso que cuando tú vas a hacer el lavado, ¿no? De estas pinzas, tú utilizas, ¿no? Escobillas. Por eso que necesariamente cuando se hace esta resección de estos productos, antes de hacer el lavado, la desinfección, el escobillado, necesariamente vas a tener que remojarlos. ¿Para qué? Para poder ablandar los gérmenes que se han impregnado. Después que sale del centro de operaciones, lógicamente que la sangre se vuelve densa, se espesa y se impregna. Y ustedes han visto que es complicado retirar a veces todo ese componente, ese tejido sanguíneo. Y ustedes saben que las pinzas tienen dientes, son pequeñas. Por eso que al momento que ustedes hacen el lavado, ¿no? La eliminación de todos esos residuos, tienes que evitar, retirar todos los residuos impregnados en las pinzas.
Y eso lo tienes que hacer con bastante precaución, ¿sí? Por eso que material contaminado, sobre todo con pacientes con el virus del VIH y SIDA, es peligroso, ¿sí? Porque nos podemos contaminar. Tienes que tener bastante cuidado con la manipulación. No puedes perforar tu guante. Por eso que el guante que tú utilizas es un guante especializado. Guante especializado. Por eso que tienes tu protector ocular, tu buena máscara, ¿no? De protección de tus fosas nasales, de tu boca. Un buen delantal. Porque necesariamente no sabemos pues, todos los gérmenes que puede tener el paciente. Pues. Puede ser que esté contaminado con hepatitis tu paciente. Puede ser que tenga hepatitis B. Ya ingresó a sala. O por la emergencia ingresó, tenía el virus del VIH-Sida. Ingresó. ¿No? Entonces, ese tipo de enfermedades infectocontagiosas, que a veces el paciente ingresa porque lamentablemente ingresa por una emergencia, tienes que tener mucho cuidado. ¿Sí? Por eso que esa resección que tú haces, hay que hacerlo con bastante precaución. Hay que tener, en la manipulación tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? En esa preparación de ese famoso glutalaldehído, también es tóxico. A veces tienes que tener la precaución de no generar, pues, a veces inhalas parte de esa sustancia, es muy fuerte, muy penetrante, muy irritable. Si bien es cierto, te ayuda, pero también te puede generar algún riesgo. Por eso que es importante que utilices todo tu equipo de protección adecuado. ¿Sí? Esto es más o menos el fluxograma, ¿no? Cómo ingresa tu central de esterilización. Tenemos la zona de lavado, ¿no? Un lavado, ¿no? Por ultrasonido. Tenemos el área de preparación de guantes, ¿no? Tenemos, ¿no? Los anaqueles, ¿no? Donde vamos a preparar todo nuestro material, mis armarios, mis mesas, donde voy a hacer la preparación. Mi material, ¿no? Mi material debe estar adecuadamente, ¿no? A disposición para que yo pueda hacer la preparación. Tengo que tener, ¿no? Las autoclaves a vapor para hacer la esterilización. Tengo que tener, ¿no? Si hay necesidad de oxígeno de etileno, estufas a calor seco. Tengo que tener mis esterilizadores, dependiendo cómo lo que yo voy a generar este proceso. Y también tengo que tener mis armarios de almacenamiento, mi depósito de material estéril, ¿no? Y mis depósitos para que puedan ser, mis carritos para que puedan ser transportados al área de almacenamiento. Entonces, este fluxograma, lógicamente que varía en cada hospital, pero más o menos tiene esta distribución. ¿Sí? Hay algunas salas que son medianas, otras son grandes, ¿no? Otras son, no, lamentablemente a veces no reúnen las características adecuadas, pero tienen que tener una adecuada distribución. Y necesariamente esas áreas tienen que entrar personal que esté preparado. No puede entrar personal que no esté calificado para este tipo de sala. Por eso que se hace descontaminación, donde vas a hacer la recepción, el área limpia de preparación y empaque y esterilización, y el área restringida, que es el área de almacenamiento. El flujo es unidireccional, de lo sucio a lo limpio. Ya no puedes tú hacer ya no puedes hacer la rotación inversa, no. Tú sigues este flujo, de lo sucio a lo limpio. No puedes regresar por el mismo sitio. Por eso que tienes que tener ese circuito. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la función del técnico en esta sala, en esta central de esterilización?
Debe proporcionar a todos los servicios, ¿no? Debe proporcionar a todos los servicios del hospital material esterilizado en óptimas condiciones. ¿Sí? A ver, este material es un material etiquetado. Un material etiquetado. Pregunto, un equipo quirúrgico esterilizado en autoclave, ¿cuánto es el tiempo que dura la esterilización de este equipo? Respóndeme. ¿Cuánto es el tiempo que dura la esterilización del equipo? ¿Cuánto? ¿Qué tiempo? ¿Un mes? Licenciado, Sí. en el autoclave podría ser de 15 a 20 minutos. ¿Ya? ¿Y cuánto es el tiempo que te puede conservar la esterilización? ¿Cuánto? Muy ¿Puede bien. ser un mes? Ángela Cifuentes me dice 6 meses. ¿Sí? Y eso va a depender de qué? Dependiendo del empaque. ¿Sí? Dependiendo del empaque. Esto lo vamos a hacer en base a qué? En base a la rotación, ¿no? Tú no me vas a utilizar un empaque de 6 meses, ¿no? O de 3 meses, un empaque que te va a conservar la esterilidad para un equipo que tiene alta rotación. Por eso que tú tienes que definir qué equipos son los que tienen alta rotación. Por ejemplo, un equipo de curación, eso, pues, eso no lo vas a poner en un empaque que tenga pues 3 meses, 6 meses, no. Porque tiene alta rotación, alta rotación. Entonces, lógicamente que dependiendo de eso, tú le colocarás el empaque en el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo? No sé, pues será pues, una semana, 3 días, 5 días, dependiendo pues, de la rotación del equipo. Pues. ¿Por qué? Porque yo tengo que... Ahora, si es una cirugía esporádica, eventual, por ejemplo, que se da en forma esporádica a los 3 meses, no sé, de los 6 meses, ¿no? Por eso que todo depende del tipo de rotación, porque también el papel del empaque cuesta, ¿sí? No vas a estar tú esterilizando equipos con un empaque caro. Entonces es muy importante que ustedes vean la rotación del tipo de cirugía. Cada qué tiempo rota. Por ejemplo, el equipo de apendicectomía, esa es una rotación continua. ¿Qué paciente no llega con problema apendicular? Entonces, yo no voy a hacer un empaque de 6 meses. Lo máximo que tendrá ese empaque pues, será mes y medio o 3 meses. O sea, va a depender mucho del tipo de rotación. ¿Sí? Por eso que es necesario tener esa información preliminar, ver, considerar todos estos aspectos estériles que son importantes, que son necesarios para poder contribuir, ¿no? A que este material tenga esas condiciones. ¿Ah? Muy bien. Lo que sí ya para terminar, lamentablemente el tiempo me está ganando, te quería indicar los tipos de desinfección. Los tipos de desinfección que nosotros conocemos es la limpieza. ¿Y qué es la limpieza? La limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente. Vuelvo a repetir. La limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies, objetos. Normalmente se usa agua y jabón. Por ejemplo, la cialítica. ¿Cómo esa cialítica, cómo hago la desinfección? ¿Cómo hago la desinfección de la cialítica? Indíquenme. La desinfección de la cialítica, ¿cómo lo hago? ¿Necesita o no necesita desinfección? Confírmenme.
Sí ¿Necesita desinfección? Sí necesita desinfección. Ya. ¿Después de cada intervención o después de un espacio de tiempo? De cada intervención. De Después cada de cada intervención que se va a realizar. ¿De cada intervención? ¿O después de un cierto tiempo? ¿Qué opinan? De Lógicamente cada que... intervención, ¿no? Ya, muy bien. A ver, lo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de todo el equipo que se ha utilizado. Todo el equipo que se ha utilizado. La limpieza viene desde la cama quirúrgica, desde la camilla quirúrgica. Todo lo que se ha utilizado, todo lo que se ha utilizado, todo equipo mayor o menor, requiere limpieza. Y si el caso la merita, desinfección. Porque necesariamente todo puede ser que haya salpicado inclusive sangre. Entonces tú tienes que tener como propósito disminuir el número de microorganismos a través del arrastre mecánico. Acá no se asegura la total destrucción. Puedes utilizar un detergente enzimático para este tipo de procesos. Por eso que todo lo que tú presumiblemente no se ha utilizado y ha tenido contacto con secreciones hay que destruir. No tenemos un microscopio para comenzar a evaluar todo, no tengo. Por eso que cuando voy a hacer la esterilización de la sala, ya con la luz ultravioleta, ya pero tendré que matar a todos los gérmenes. Pero para ayudar a hacer la esterilización de la sala, tendré que hacer una limpieza rigurosa. Sobre todo cuando se ha tratado de una cirugía contaminada, de alto riesgo. La descontaminación es un proceso mediante el cual se eliminan los microorganismos en objetos inanimados, en objetos inanimados. ¿Qué se asegura? Se asegura la eliminación de las formas vegetativas y no se asegura la eliminación de las esporas bacterianas. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que con la descontaminación elimino todas las formas vegetativas, pero más no de las esporas. Las esporas bacterianas lo voy a eliminar con la esterilización. Los métodos de barrera ya me han indicado: guantes gruesos, perchera, mascarilla, protección ocular. ¿Sí? Entonces, en la fase de desinfección se hace la limpieza con detergente enzimático, se enjuaga, se seca y se desinfecta. Ese es un proceso. ¿Cuáles son los niveles de desinfección? El primer nivel de desinfección es de alto nivel. ¿Acá qué se utiliza? Se utiliza químicos que van a eliminar todos los microorganismos, excepto las esporas bacterianas. ¿Con qué puedes hacer esta desinfección de alto nivel? Con glutalaldehído, activado al 2%. Ten bastante cuidado, ¿no? Al momento que vas a manipular. Son irritantes, son tóxicos. Protégete bien cuando vas a hacer la dilución. Formaldehído de 3 a 8%, ¿sí? Entre otros desinfectantes conocidos. La desinfección de nivel intermedio lo vas a realizar con químicos, incluyendo alcohol, fenol, iodoformo. Estos desinfectantes solo van a eliminar los bacilos de la tuberculosis, las bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y el hongo, pero no eliminan las esporas bacterianas. ¿Sí? Entonces, esto se logra en superficies planas y duras, generalmente en inmersiones de 10 minutos a más. Muy bien. Y la desinfección de bajo nivel se va a realizar con químicos que van a eliminar las bacterias vegetativas, algunos hongos, no virus en un tiempo corto. Estos desinfectantes de bajo nivel no acaban con los bacilos de la tuberculosis. Lastimosa no matan, solamente matan a bacterias vegetativas.
¿Sí? Esos son los 3 tipos de desinfección que ustedes lo tienen que tener en cuenta para los propósitos que tú quieres lograr. Tienes material inerte y tienes material inanimado. Lo más importante es que realices una buena limpieza. Después de cada intervención, una buena limpieza. Una buena limpieza de todo el material que ha tenido contacto directo. Y hay que tener mucha precaución cuando el paciente ha tenido, no tiene una enfermedad contagiosa. Puede ser hepatitis, puede ser tuberculosis, puede ser el virus del VIH-Sida, hay que tener cuidado. Por eso tu adecuado equipo de protección personal. ¿Sí? Después que realices todo este proceso de desinfección, tienes que hacerte una buena limpieza. Tú te tienes que hacer una buena limpieza estructural, corporal, porque por ahí no vaya a ser que se haya filtrado. Acuérdate que las bacterias pueden ingresar por tu conjuntiva ocular, por tu boca, por todos los orificios, y a veces por el arrastre, con las manos, cuando nos tocamos la cara, cuando nos tocamos la nariz, podemos generar el arrastre de los gérmenes y nos podemos contaminar. Por eso que después de cada intervención, lógicamente que tenemos que hacer nosotros también nuestra desinfección, una desinfección recurrente. Por eso que asumo que te das un buen baño, pues, para eliminar todos los probables gérmenes que podamos haber, ¿no? Se pueden haber incorporado después de una intervención, dependiendo de la forma como te has expuesto, ¿sí? Muy bien, estimados participantes, esto es lo que les había preparado para el día de hoy, ¿no? De lo que yo considero que ustedes deben conocer, ¿no? Muy bien, les agradezco por su atención prestada el día Muchas gracias a todos los participantes por estar presentes en el curso el día de hoy. Gracias a todos. Damos por finalizada la clase. Que tengan una muy buena noche. La otra. Pero se queda con proyecto, todo sentado. Ah, ya, todo aumentado, ¿viste?